En estos capítulos, hermanos, nos narra la caída de Adán y Eva como resultado de los engaños de Satanás. Pero la parte más interesante de todo esto es la reacción que tuvo nuestro Padre Celestial hacia esa transgresión. Mientras tal vez nosotros hubiéramos pasado por alto ese pequeño error, pensando que por amor no deberíamos de castigarlos, nuestro Padre Celestial nos enseña no solo un gran principio, sino también un modelo para criar a nuestros hijos en rectitud, que es el modelo celestial para la crianza de los hijos. El Señor nos ha dado un modelo celestial para la crianza de los hijos. La disciplina es un principio de ese modelo que nos conecta con la expiación de Jesucristo y nos conduce al arrepentimiento. Hermanos, creo que todos hemos escuchado alguna vez que todos los hijos son diferentes y que no se pueden criar o no pueden ser criados de la misma manera. Y aunque esto es cierto de alguna forma, también lo es que el Señor siempre nos da modelos, entendido esto como un conjunto de principios que si los aplicamos de manera constante, obtendremos los mismos resultados espirituales. En estos capítulos del libro de Moisés podremos aprender los principios que integran ese modelo y que si los aplicamos con nuestros hijos nos ayudarán a criar a nuestros hijos en rectitud y a la manera de Cristo, y que cuando se desvíen o caigan podamos ayudarles, tengamos las herramientas espirituales para poder auxiliarles y ayudarles a que se conecten con el Salvador. Debemos de decir, hermanos, que este es el mismo modelo que nuestro Padre Celestial utiliza con nosotros. Entonces tal vez puedan reconocer algunos principios que ha utilizado el Señor en nuestras propias vidas. El primer principio de este modelo, hermanos, es establecer reglas y consecuencias en el hogar. En Moisés capítulo 3, versos 16 y 17, encontramos lo siguiente. Y yo, Dios, el Señor, le di mandamiento al hombre, diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor, primeramente, le estableció leyes a Adán y Eva que consistía en no comer o no participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer libremente de cualquier otro árbol, pero de ese no. Él estableció esos límites primeramente. Ahora bien, hermanos, tanto las leyes de Dios como las reglas del hogar tienen como propósito que ayudar a las personas a perfeccionarse en Cristo y a desarrollar atributos divinos. Doctrina y Convenios, sección 88, verso 34 lo confirma y dice lo siguiente: y además de cierto os digo que lo que la ley gobierna también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado. Entonces, hermanos, para aplicar este primer principio del modelo en su hogar, usted deberá de establecer reglas, las cuales desde luego incluirán los mandamientos de Dios. Y esto para ayudar a que sus hijos puedan desarrollar atributos de Cristo. Por ejemplo, limitar el tiempo de uso de videojuegos, celulares y redes sociales, establecer un horario para ir a dormir o para salir o llegar a la casa. Asimismo, un horario para la lectura de las escrituras, para la limpieza y el aseo, en fin. Son reglas básicas que ayudan a sus hijos a que ellos puedan desarrollar atributos y desarrollarse en los diferentes aspectos de su vida, tanto social, físico, espiritual y emocional. Desde luego que también
debemos de ser sabios para no excedernos en establecer demasiadas reglas, pero tampoco para no establecer ninguna y dejar la situación en el hogar muy caótica. Junto con el establecimiento de esas reglas en el hogar, los padres desde luego también deben de establecer las consecuencias que ocurrirán cuando esas reglas no sean cumplidas u observadas. Esas consecuencias pueden ser la pérdida de privilegios, por ejemplo, retirarles por algún tiempo el celular, los videojuegos o el tiempo de juegos o de salidas. Démonos cuenta cómo el Señor hizo esto mismo con Adán y Eva, mencionándoles las consecuencias que ellos tendrían si participaban del fruto del árbol prohibido, la cual sería desde luego la muerte física y espiritual, como podemos ver en Moisés capítulo 3, versículo 17, que dice: no obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido, pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. El establecer las consecuencias es tan importante como establecer las reglas, porque ayuda a que los hijos puedan tener presente las consecuencias que experimentarán si rompen las reglas en el hogar, para que no lo hagan. Y en el futuro les ayudará a comprender que cada vez que ellos no observen o quebranten o violen las leyes de Dios, de la misma manera habrá consecuencias negativas en sus vidas. Por último, hermanos, es igualmente importante que se les enseñe a los hijos la razón o el propósito de las reglas del hogar. En ocasiones creo que solo nos limitamos a decirles las cosas que no pueden hacer. No puedes jugar videojuegos en el día de reposo, o no puedes tener novio hasta cierta edad, pero no les explicamos la doctrina o la razón que hay detrás de la regla, o el por qué no pueden hacerlo, lo cual les ayudaría y les motivaría a que tengan una mayor convicción a obedecer y no tengan que ejercer una obediencia ciega como Adán lo hizo, sino una obediencia informada y consciente, que es la que el Señor desea que nosotros desarrollemos. Retomando esos ejemplos, le podríamos decir: no puedes jugar videojuegos los domingos porque esto te ayuda a desarrollar el autodominio, a poder controlarte y también a poder desarrollar paciencia para poder esperar durante todo el día de reposo. Así que examinémonos al respecto, hermanos. Estamos estableciendo reglas en el hogar que ayuden a nuestros hijos a desarrollarse en todos los aspectos como Cristo. Como segundo principio de este modelo, hermanos, tenemos el enseñarles el evangelio y a usar correctamente el albedrío a nuestros hijos. Los padres tienen la responsabilidad divinamente asignada de enseñar el evangelio a sus hijos para que ellos puedan usar su albedrío correctamente por ellos mismos. Por eso es tan vital, como lo hemos dicho en otros videos, que podamos establecer el hábito del estudio de las Escrituras en nuestro hogar. Nuestro Padre Celestial le enseñó este principio a Adán y Eva en el capítulo 3, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, no obstante podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. Al enseñar sobre el albedrío a nuestros hijos, debemos enseñarles que es la capacidad para escoger o elegir nuestros pensamientos y nuestras acciones. El albedrío lo tuvimos en la vida preterrenal, lo tenemos en este estado de probación terrenal y lo tendremos después de esta vida en las eternidades. El albedrío es lo que nos permite progresar
espiritualmente por medio de la toma correcta de decisiones y de la obediencia a los mandamientos de Dios para poder avanzar y desarrollarnos para ser como Cristo y como nuestro Padre Celestial. Hermanos, para que pueda existir el albedrío, deben de existir forzosamente dos opciones opuestas, bien y mal en este caso. Debemos enseñarles también que cuando decidimos correctamente y decidimos por la obediencia al Señor, recibimos bendiciones, y cuando no lo hacemos, recibimos castigos o disciplina de Él. Así que el momento en el que tenemos la libertad total y completa de elegir es al momento de tomar nuestra decisión, ya que una vez tomada nuestra decisión, las consecuencias ya no las podemos elegir, y estas vienen por efecto de la ley eterna de la justicia que el Señor ha establecido. Hermanos, tomemos como ejemplo al Salvador. Él logró ese fantástico desarrollo espiritual debido a que aprendió a usar correctamente su albedrío, y en cada decisión Él trató de hacer la voluntad del Padre y de guardar los mandamientos en cada decisión, en cada acción que Él tomó. Así que si queremos seguir su ejemplo, debemos de aprender nuevamente a saber cómo tomar decisiones y ejercer correctamente nuestro albedrío. Después de establecer las reglas en el hogar, debemos explicarles a nuestros hijos de cualquier edad que ellos están en toda la libertad de obedecer esas reglas o no hacerlo, pero que si ellos eligen desobedecer, se tendrán que aplicar las consecuencias que se establecieron previamente. Como tercer principio de este modelo, hermanos, tenemos la disciplina o la aplicación de las consecuencias. Una vez que hemos establecido las reglas y hemos enseñado a nuestros hijos a usar correctamente el albedrío, si hasta aquí ellos obedecen las reglas y los mandamientos, todo está bien. Pero la situación no siempre es tan ideal y es así de fácil, ya que nuestros hijos son humanos y por lo tanto imperfectos y cometerán errores y pecados. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a corregir la senda y llevarlos al arrepentimiento cuando ellos cometen estos errores o pecados? ¿Qué es lo que hace nuestro Padre Celestial para ayudar a sus hijos a que se arrepientan y que cambien? La respuesta, hermanos, es la disciplina, la cual hoy en día, debemos de decirlo, le hemos dado una connotación negativa, debido a que venimos de generaciones donde se aplicó la violencia y el uso de la fuerza como una malinterpretada disciplina, y ahora nos hemos ido al extremo opuesto, al no querer aplicar la disciplina edificante y a la manera del Señor con nuestros hijos. Entonces vemos a la disciplina como algo cruel, inhumano, y que obliga o coerciona a nuestros hijos. Incluso llegamos a afirmar que Dios no castiga. Pero este es un error, hermanos, y debemos de cambiar este paradigma, ya que la disciplina es un principio y una herramienta espiritual que nos conecta directamente con Cristo y con su expiación, y nos lleva al arrepentimiento por medio de las consecuencias negativas que experimentamos por nuestra desobediencia. Es la manera en que Dios despierta a sus hijos espiritualmente del adormecimiento del pecado y llega a su corazón y los redime. Por lo tanto, hermanos, la disciplina es un acto de amor y que nos ayuda a mejorar y a corregir las cosas que no estamos haciendo bien, para finalmente llevarnos al perdón de nuestros pecados. Y esto lo enseña así, Doctrina y Convenios, sección 95, versículo 1. Y dice: de cierto, así dice el Señor a vosotros, a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados. Entonces vemos, hermanos, cómo nuestro Padre Celestial, a pesar de que amaba
a Adán y a Eva, aún así fue asertivo para poder disciplinarlos y castigarlos por su transgresión, tal como lo relata Moisés capítulo 4, verso 22. Dice: a la mujer, yo Dios el Señor dije, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán, yo Dios el Señor dije, por haber escuchado la voz de tu esposa y comido del fruto del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que nosotros debemos de seguir este modelo que nuestro Padre Celestial aplicó con Adán y Eva, con nuestros propios hijos, para que ellos puedan arrepentirse, para que puedan mejorar, para que puedan ser sanados espiritualmente y finalmente puedan ser más como Jesucristo. Ya que de no hacerlo así, hermanos, las desviaciones, los errores, los pecados continúan y también ellos crecen con la idea incorrecta de que cuando violan las reglas o las leyes de Dios, no pasa nada. Y esto es una idea muy nociva, muy tóxica y muy destructiva para las personas. El presidente James F. Faust enseñó al respecto. Un elemento importante para dar lo mejor de nosotros mismos como padres es proporcionar una disciplina amorosa pero firme. Si no disciplinamos a nuestros hijos, la sociedad lo hará de una forma desagradable para nosotros y para ellos. Entonces, hermanos, podríamos preguntarnos hasta este punto, pero entonces, ¿qué es la disciplina? La disciplina consiste en la aplicación de las consecuencias por la violación de las reglas del hogar o de las leyes de Dios. En este punto, hermanos, debemos de aclarar que el uso de la fuerza física o los golpes, los gritos, nunca han sido consideradas por el Señor como una forma de disciplina, y esto es algo que incluso la proclamación de la familia nos confirma y nos advierte al respecto. Esos medios de mal llamada disciplina, hermanos, ya no los podemos aplicar hoy en día en nuestras familias y con nuestros hijos, ya que el Señor no está complacido con estas prácticas. Los padres deben de ser firmes, constantes, pero sobre todo unidos al aplicar la disciplina en el hogar, las veces que sea necesario, ya que en muchas ocasiones uno quiere disciplinar y el otro no, lo cual provoca contención y que haya falta de disciplina que solo perjudica a los hijos. Pero ¿por qué la disciplina es tan importante y tan poderosa y tan efectiva para llevar a los hijos y a las personas al arrepentimiento? Primero debemos de considerar y reflexionar sobre qué es lo que nos hace desobedecer o violar las reglas y los mandamientos del Señor. Y la respuesta en gran parte de los casos es el orgullo, hermanos, el querer hacer nuestra voluntad. Así que la disciplina hace sus efectos en la persona por medio de las consecuencias negativas y en muchas veces dolorosas que se experimentan. Ese dolor conduce a la persona a un estado de humildad que doblega el orgullo y le permite aceptar que las decisiones que ha tomado han sido incorrectas y son las que le han causado ese sufrimiento, lo que lleva finalmente a la persona a arrepentirse y a efectuar un cambio para empezar a obedecer las leyes de Dios y con esto dejar de sentir ese dolor y evitar sentir ese dolor y esas consecuencias negativas en el futuro. En este sentido lo enseñó el elder Robert D. Hales y Alma capítulo 32 versículo 13, y cito: el dolor le lleva a uno a un estado de humildad que invita a la meditación. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien haya misericordia y persevera hasta el fin,
serás salvo. Así que reflexionemos, hermanos. Creo que la disciplina es algo malo y que al no aplicarla estoy siendo un buen padre. ¿Estamos proveyendo a nuestros hijos de la disciplina necesaria para que ellos puedan corregir, mejorar y arrepentirse?